Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, espero que muy bien, que hayas tenido una buena semana, que tengas ganas de encarar este nuevo podcast que, bueno, ya habrás visto que es un poquito más corto de lo habitual, pero la conversación con Luisa y José Carlos, pues bueno, por H o por B no tuvimos tiempo de profundizar mucho más, pero aún así es una entrevista súper interesante sobre un gran viaje. O bueno, tal vez debería decir sobre su nueva forma de vida, que es viajando. Es un gran viaje del que hemos hablado, un segundo gran viaje que empezó en 2021 y se lanzaron a dar la vuelta al mundo en una pick-up, ¿no? En un 4x4 con una célula superior. Y lamentablemente 2 años después, a la altura de Georgia, tuvieron que ponerle punto y seguido porque tuvieron un percance importante con el vehículo y les obligó a volver rápidamente, pero con mucho cuidado, desde Georgia hasta España. Fue un viaje que recorrieron pues con tranquilidad todo lo que es Europa, llegando hasta Turquía, hasta Georgia y Armenia, y de hecho ahí tomaron un parón porque les salió un trabajo en Arabia Saudita, ni más ni menos, que nos comentarán en el podcast en qué ha consistido, cómo les ha ido y por qué lo han hecho. Y en el podcast, bueno, hablamos de eso y de cómo fue el regreso y de cómo financian esos viajes, cómo se lo montan y cuál era el proyecto de vida que estaban montando alrededor de este viaje. La verdad es que este modo de vida se inició en su mente a partir del gran viaje que hicieron en 2016 y 2017, que les llevó desde Alaska a Tierra de Fuego, atravesando pues casi 60.000 kilómetros de continente americano, 15 países y casi 1 año y medio de viaje, ¿no? Como dicen ellos, de hecho 580 días exactamente. Aquel viaje le transformó la vida, les hizo darse cuenta de que ellos querían viajar más de lo que podían con sus trabajos, así que ahorraron muy fuerte durante esos 4 años hasta 2021, momento en que decidieron dar un cambio de vida y ponerse a viajar sin fecha de retorno. Hablaremos de este segundo viaje principalmente, como os decía, porque bueno, están publicando justamente ahora su libro titulado De la Mancha al Cáucaso en camper, un segundo libro autopublicado después del primero que se tituló De Alaska a Tierra de Fuego, que hicieron eso tras el viaje en la americana. Y ojalá en otra ocasión podamos profundizar en ese viaje americano. Por lo pronto nos dejan muchas anécdotas, muchas reflexiones, muchas vivencias y bueno, una manera interesante de ver la vida y encarar el futuro profesional al cual se dedicaban y cómo, bueno, hablaremos de cómo han cambiado para vivir viajando. Antes de poneros esta entrevista, me gustaría, comentar tal vez una confusión que ha podido haber con el podcast que grabé hace 2 semanas de Ignacio Izquierdo, en el que hablábamos de su viaje de 2 meses por los Alpes Dináricos a pie, porque lo publiqué con prioridad o con publicación anticipada para los socios y mecenas, y yo creo que mucha gente o muchos de vosotros tal vez visteis que estaba como capado ese programa, cuando en realidad es un programa público. Lo único que inicialmente tenían prioridad para verlo unos días antes aquellos que apoyáis económicamente este podcast, bueno, pues un poco por deferencia y agradecimiento a dicho apoyo. Entonces, bueno, y hacer hincapié en que si en ese momento pensasteis que no podíais escucharlo y lo habéis visto en Spotify, en Apple Podcast, como bloqueado,
en estos momentos podéis verlo, escucharlo sin ningún tipo de restricción y problema. El que sí que tiene una restricción especial es otro específico de trucos y consejos para caminar a pie que nos ha dado Ignacio y que está contiguo a ese otro, y ese sí que es exclusivo para mecenas. Y nada, recomendaros también que escuchéis el de Wen y Sil, una manera muy interesante de vivir viajando en velero, algo bastante atípico, y que ha sido el podcast anterior a este y que me ha hecho mucha ilusión grabarlo porque lo grabé en el catamarán viajando con ellos en mitad del Atlántico, así que fue un podcast súper, súper especial. Bueno, aquí os dejo el podcast con Luisa y José Carlos, espero que lo disfrutéis mucho. Por favor, si es así, poner algún comentario, darle al like, todo eso ayuda a que tenga más visibilidad, que llegue más gente, al final que también consiga algunos patrocinadores, ojalá, por mayores escuchas, y si queréis poner una reseña en iVoox o Spotify o Apple Podcast, que sepáis que podéis hacerlo y os estaré muy agradecido, ya sea del programa en sí como del podcast Un Gran Viaje en genérico. Eso siempre suma muchísimo y yo os lo agradezco mucho. Venga, dentro de la entrevista, disfrutadla. Hola Luisa, hola José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal, Pablo? Hola, buenos días, Pablo. Pues genial. Muy bien. Me alegra muchísimo hablar con vosotros y hablar de algo que sé que os hace mucha ilusión y no es para menos, que es la publicación, o bueno, con motivo de la publicación de vuestro segundo libro, que, bueno, relato de un segundo gran viaje. ¿Cuándo va a ser la presentación, la puesta de largo y este libro? Contadnos un poquito más de cómo surge y de qué va. Sí, pues la verdad es que estamos súper ilusionados porque, bueno, no sabíamos si iba a surgir un nuevo libro, pero ha surgido y, bueno, lo presentamos en nuestro pueblo, en Tobarra, en Albacete, el día 21 de octubre en la Casa de la Cultura. Entonces, pues bueno, este nuevo libro surge a raíz de un viaje que digamos que es un viaje, pero que en realidad empezó como un estilo de vida en el que pensábamos dar la vuelta al mundo. Y bueno, el libro se titula De la Mancha al Cáucaso en camper porque fue hasta donde conseguimos llegar. Se debería haber llamado La Vuelta al Mundo, pero llegó a ese nombre solamente. ¿Y qué es lo que pasó para que no dierais la vuelta al mundo? Bueno, pasaron muchas cosas, pero al final la situación fue la encrucijada en la que estábamos, en la situación que estábamos en Armenia y la situación de los países limítrofes, pero principalmente el problema que nos hizo tomar la decisión fue la rotura del chasis de nuestra camioneta. Fue lo que nos hizo tomar la decisión de dar media vuelta. ¿Cómo se rompe un chasis de una furgoneta? Vaya, yo pensé que eso era como imposible. Pues eso pensábamos nosotros, que era imposible. Digamos que tenemos un formato de vehículo que es un pick-up con un camper y tal vez porque la sobrecargamos excesivamente, tal vez porque digamos que es un vehículo que no tiene un reparto de pesos pues demasiado bien hecho. Y digamos que nos metíamos también un poco por todas partes, pues esa mezcla de los tres componentes hizo que el chasis se nos partiera en las montañas del Cáucaso, con lo cual pues tuvieron que ir a rescatarnos una grúa y como pudimos empezar a soldar, porque soldamos un montón de veces hasta que medio estuvimos o nos sentimos medio seguros para poder volver, porque al final tomamos la decisión de volver. Entonces, como, claro, volvisteis por tierra hasta España. Hasta Tobarra. Hasta Tobarra, ni más ni menos. Claro, pero ahí, con muchísimo cuidado, poco a poco, supongo que un chasis es el armazón del coche, ¿no? Es la estructura más importante. ¿Qué ha pasado con el coche? Hombre, la soldadura dio o sea, la última reparación nos dio la suficiente seguridad como para volver, pero no las teníamos todas con nosotros. De hecho, a la vuelta hicimos 2 trayectos en barco, desde Grecia a Italia y de Italia a Barcelona, porque la seguridad, o sea, no las teníamos todas con nosotros de que el chasis iba a aguantar. Entonces,
reparación ahora. La hemos retocado aquí en España, pero es un problema grave, o sea, es la columna vertebral del vehículo y te impedía llegar a los sitios que queríamos llegar. ¿Cómo era el coche del que estamos hablando? ¿Qué marca, qué características tenía? ¿Y qué os gustaba más de él? ¿O qué os gusta? Nos gusta, nos sigue gustando y nos gustaba. Es un Mitsubishi, y el Mitsubishi lleva encima la célula vivienda, que es una bimóvil, y tienen el confort de tener todo pequeñito, pero llevas de todo, lleva baños, lleva calefacción, lleva tu zona sofá, tu cocina, va muy bien equipado, bien aislado. Y aparte llevas también el vehículo, que es un todoterreno, con lo cual te puedes meter a prácticamente todos los sitios es lo que nos gusta. De hecho, era el mismo modelo que teníamos en América. Bueno, el mismo modelo, el mismo concepto. El mismo concepto, sí. Y nos gusta mucho este tipo de concepto por eso, por la posibilidad de llegar a sitios remotos, que es lo que nos gusta, y a la vez tener confort. Lo que pasa es que, claro, el problema es que llevaba demasiado peso y como decía Luisa, el reparto de pesos no era el correcto, y nosotros, pues el hecho también de meternos a sitios donde tal vez no deberíamos, pues ha dado lugar a la rotura del chasis. Vamos, que le hemos dado traca. Le hemos dado traca. Oye, pero... ¿Y el coche es reparable? O sea, o cuando un coche rompe el chasis es siniestro total y habéis tenido que comprar uno nuevo o lo habéis podido reparar. Bueno, en nuestro caso lo hemos podido reparar, pero sí que es cierto que los consejos que nos han dado aquí en España es que montar la célula con ese peso sobre un chasis que ya estaba dañado, pues no es lo más acertado. Con lo cual tenemos un nuevo formato de vehículo con el Mitsubishi. Hemos dejado la célula aparcada en una cochera aquí en Tobarra y tenemos un nuevo formato para recorrer otro continente. Con menos peso y con menos miedos de romper. Exactamente. Con lo cual vamos a darle de sí a la Mitsubishi todo lo que podamos y guardamos el camper para luego buscar otro vehículo en un futuro para tener más confort. Bueno, me parece un planazo. Bueno, la verdad es que estamos hablando, estoy súper a gusto hablando con vosotros, grandes viajeros que no solo habéis hecho ni uno ni dos, sino que ahora estáis a punto de embarcaros en un tercer gran viaje o modo de vida, ¿no? Como decíais al principio, más bien. Antes de hablar del primero, que fue por toda América, atravesando todo el continente desde el norte al sur, contadnos un poquito, y que es un poco la columna vertebral del libro que vais a presentar ahora, el viaje actual, ¿qué ruta seguisteis así un poco por encima? ¿Cuándo empezó? Un poco cómo fue este viaje. Pues bueno, este viaje en realidad salimos un poco con la idea hace 2 años, con la idea de vivir en nuestra camioneta la española recorriendo el mundo. Lo cierto es que no teníamos una ruta muy fija, simplemente queríamos viajar y darle la vuelta al mundo. No sabíamos si por derecha, izquierda, arriba o abajo. Entonces, bueno, pues salimos por Europa. Recordemos que hace 2 años estábamos sumidos en una pandemia, ya un poco casi saliendo, pero todavía teníamos una pandemia, con lo cual pensamos un poco por la incertidumbre de salir por Europa. Entonces, en caso de emergencia y de que hubiera que volver, pues siempre lo tendríamos más fácil que si hemos cogido un barco y nos hemos ido a América, a Asia o a otro continente. Entonces dijimos, bueno, empezamos por Europa. Y sí, empezamos y recorrimos saliendo por España, pues Portugal, Francia, Italia, luego ya entramos pasamos Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Albania, Grecia, Turquía, y llegamos luego al Cáucaso en Georgia y Armenia. Hicimos una parada en Arabia Saudí para trabajar. Si bien es cierto que nuestra idea de
de traviajar o de vivir viajando era cocinar tapas españolas y llevarnos... ¿Qué me dices? Sí. Nuestra idea era cocinar tapas a lo largo del viaje y además vestidos de manchegos. ¿Qué dices? Esta vez queríamos llevarnos nuestros trajes manchegos porque nos encanta ver los trajes regionales de los países por los que pasamos, de esos pueblos indígenas por los que pasamos en México, Bolivia, y dijimos, nos llevamos los nuestros de manchegos. Y bueno, lo cierto es que no hemos vendido ni una tapa en el recorrido. Más bien las regalábamos. Más bien las regalábamos. Digamos que la idea que teníamos en nuestra cabeza pues no se pudo llevar a cabo por diversas circunstancias, porque vino otra ola de COVID. Cuando pensábamos que ya estaba de capa caída, pues volvió a resurgir una ola de COVID, llegó el invierno y al final Europa vimos que era demasiado caro, con lo cual pisamos el turbo. Y ya una vez que llegamos pues a tierras como Albania, etcétera, digamos que ya no eran países en los que esas tapas españolas podrían triunfar por lo barato que era el país. Claro, eso es verdad que hay veces que el coste de producirlo con cariño al final es superior a lo que la gente está habituada a pagar. Oye, me gustaría preguntaros más por eso, ¿cómo planeabais o soñabais con hacer esas tapas? O sea, ¿las cocinabais en la furgo y las sacabais una mesita en cualquier lado y las vendíais en la calle? ¿Cómo lo habéis imaginado? Y no sé, ¿alguna vez pudisteis hacerlo y cómo lo hicisteis? Sí, no, la idea, bueno, la verdad que llevábamos equipamiento para cocinar. Yo no sé si ese ha sido parte del sobrepeso que ha partido el chasis, porque llevábamos equipamiento para cocinar y pensábamos pues simplemente montar el chiringuito y vender. También teníamos la idea también de preparar batidos o café. La idea en realidad surgió cuando vivíamos en Bélgica, porque en Bélgica estuvimos cocinando tapas, o sea, en Europa las tapas españolas triunfan y vamos, puedo dar fe. Cocinamos y participamos en un festival de comida en Bruselas y fue un éxito total. Y a raíz de ahí surgió la idea. Para financiarnos pensamos, pues mira, esto nos llevamos para hacer una paella, para hacer tortillas, o sea, quiero decir, las sartenes, el fogón, botella de butano extra. 5 garrafas de aceite de cuántos litros. No me extraña que llevarais sobrepeso, un poquito, claro, ahora lo veo. Llevábamos la española completamente volcada. Sí, la verdad que íbamos preparados para lo que al final no surgió, pero bueno, era la idea. Y la idea era eso, ponernos y cocinar, buscar también festivales de comida, pero como decía Luisa, en Europa, o sea, esto triunfaría más en Centro Europa y llegó invierno, otra ola de COVID, entonces esto dificultaba mucho lo de participar en festivales de comida y montar nuestro puesto. Sí, porque lo cierto es que en España sí que fuimos montando un puesto, lo que pasa es que el puesto era de merchandising, de camisetas, de delantales, nuestro libro de Alaska Tierra del Fuego, y la verdad es que triunfó, la verdad es que fue genial y nos daban una acogida bastante buena en casi todos los sitios por los que pasábamos. Pero claro, en España lo de vender comida sin un permiso sanitario está prohibido, con lo cual pues nos limitamos un poco a este puesto de venta que la verdad que funcionó muy bien, pero claro, nos quedamos con las ganas de vender esas tapas. Sí, de hecho. Que por ahora nos has preguntado, Pablo, no vendimos ni una. ¿Qué dices? Así te lo decimos, ni una. Joder. No dio lugar lo de ponernos a vender las tapas. Ahora, eso sí, como decía Luisa, el montar el chiringuito en España para venta de merchandising y del libro sí que dio de sí, y de hecho hay alguna anécdota curiosa en este nuevo libro que nos pasaron en algunos municipios. Oye, ¿como cuál? A ver, cuéntame, avánzame alguna sin hacer spoiler. Sí, no se puede. Vamos a hacer el spoiler, no pasa nada, pero en un pueblo de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar. Bueno, no, en un pueblo de Toledo, no voy a decir el nombre del pueblo, va.
no teníamos permiso. En algunos sitios no teníamos permiso del ayuntamiento, pues porque nos decían que teníamos que hacerlo a través de la sede electrónica, pititín, como mucha burocracia, y estábamos a punto de llegar al pueblo, con lo cual dijimos, son las fiestas del pueblo, vamos a montar el chiringuito y nos vamos a forrar. Bueno, pues más lejos de la realidad. No vendimos ni una pegatina, por así decirlo, y para colmo vino la policía a pedirnos el documento, pues Fíjate cómo la autorización del permiso para poner ahí nuestro puesto, con lo cual no teníamos ni permiso y bueno, la verdad es que intentamos convencerle de que estábamos dando la vuelta al mundo y bueno, uno de ellos se puso un tanto torero y dijo en plan, pero ¿cómo vais a estar dando la vuelta al mundo y estáis aquí en este... Dice, para dar la vuelta al mundo no se pasa por aquí. Entonces, es buena, esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena. Para dar la vuelta al mundo no se pasa por ahí. No sabía si reírme o si estaba hablando en serio el hombre o... Qué bueno. Oye, bueno. pero a mí me sorprende mucho que, si no me equivoco, vuestra formación no tiene nada de gastronomía. O sea, vuestra formación académica y profesión no veníais del mundo de la restauración como para lanzaros a hacer esto, ¿verdad? No, para nada. Yo soy química y José Carlos es ingeniero agrónomo. Simplemente nos gusta y nos sigue gustando cocinar y no descarto tal vez en un futuro volver a retomar el tema de las tapas donde en un sitio o en lugares que te lo permita y que te compense económicamente. No lo descarto, nos gusta, a pesar de que, como dicen, no es para nada nuestra formación, o sea, nuestra profesión. ¿Y cuáles son las especialidades de la casa para cuando nos conozcamos y compartamos tiempo juntos? Yo soy el maestro tortillero. José Carlos es el maestro tortillero, pero tenemos un pisto manchego para chuparse los dedos. Y atascaburras también podemos hacer. Y un buen atascaburras, también típico manchego. Entonces, bueno, en el menú teníamos desde albóndigas en salsa de almendras, ensaladilla rusa, pimientos del piquillo rellenos. Bueno, teníamos cosas típicas de la tierra. Y bueno, un zarangollo murciano, porque como hemos vivido en Murcia muchos años, pues el zarangollo murciano nos sale también de muerte. Y además son productos que se pueden encontrar en todas partes. Una patata, un calabacín y un huevo te lo encuentras en todos sitios. Joder, habéis dicho platos que yo no conozco, así que dejamos pendiente eso sin duda para una futura, para ese futuro encuentro. Oye, el viaje, vosotros lo hemos avanzado un poquito, habíais viajado por América durante año y medio, creo que fue. Claro, viajar por Europa, ¿qué supuso para vosotros? O sea, ¿no fue un poco aburrido o disfrutasteis de salir después de la pandemia? ¿Cómo fue eso de transitar por el viejo continente? Pues la verdad que ahora que lo dices, nosotros siempre decimos lo mismo. América puso el listón muy alto. América para nosotros, no sé, por el tipo de viaje o por la mentalidad que llevábamos, puso el listón muy alto. Y Europa también, en la situación que salimos post-COVID y con las situaciones que han pasado también durante nuestro viaje, no se puede comparar la gente, sobre todo en Latinoamérica, con la gente en muchos países de Europa donde principalmente en los que la gente no dispone de tiempo, porque luego hay ciertos países de los que no conocíamos nada, como Albania o Montenegro o Armenia o Georgia, y te encuentras que son sorpresas, precisamente porque no conoces nada de ellos y porque están mucho más en contacto con la gente. La gente dispone de tiempo y tú también, y pasan momentos espectaculares, que son lo que al final te quedas. Sí, la verdad que siempre lo decimos, que si nos encanta ver paisajes, nos encanta la historia de los países, nos encanta la gastronomía, al final la gente es un poco la que hace que nuestro viaje pues se haga inolvidable, que tenga esos momentos entrañables que se te quedan para siempre. Entonces sí que es cierto pues que en Europa, por la manera de vida que llevamos, la gente no dispone de tiempo para ti.
lo cual es normal, ¿no? Pero al final el viajero yo creo que se vuelve un poco egoísta y quiere tener a esa gente de ese país un poco en contacto con ellos. Eso nos pasa a nosotros. Y lo cierto es que en América pues hubo muchísimo contacto con la gente en casi todos los países por los que pasamos. Cierto que a lo mejor pues en Canadá fue donde un poquito menos, ahí teníamos más contacto con los osos, pero bueno, en realidad tuvimos mucho contacto. Y aquí es cierto que hasta que no llegamos tal vez a Albania, Montenegro, Albania, no empezamos a tener ese contacto que tanto nos gusta a nosotros. ¿Os acordáis así de alguna familia o alguna persona o algún momentazo eso, con alguna persona? ¿De este viaje o de la...? Sí, de este, ahora que decías de Albania, de la zona balcánica y demás. Sí, bueno, en Albania, por ejemplo, pues tuvimos un encuentro fuimos a visitar un castillo y el responsable que estaba allí un poco, pues encargado de cobrar la entrada de este castillo allí en Albania, no sé, se encariñó con nosotros, nos dio una lección de historia increíble, y eso que no le pagamos porque no teníamos dinero albanés y solo llevábamos 50 euros y nos dijo que él no iba a coger 50 euros. Con lo cual, bueno, pues nos dio una lección de historia del Ali Pasha que vivía en este castillo, y no solo eso, sino que cerró el castillo, nos llevó a unas ruinas que estaban a más de 50 kilómetros, llamó a una amiga suya que era una cantante de folclore albanesa y nos fuimos los 4 a pasar el día por ahí. Y yo decía, ya me lo puedo creer, y además nos iban cantando por el castillo. Yo decía, esto es increíble. Qué guay, sí, esos momentazos en el que, por otro lado, también te planteas, pero esta gente se puede escaquear así de su curro y acompañarme, ¿no? Qué increíble. Era lo que nos planteábamos, claro, porque eso, pues, digamos que en Occidente o en los países más occidentales ni se te pasa por la cabeza el dejar tu trabajo y, oye, me piro, cierro el castillo y si viene alguien, mala suerte. Pero así fue. Pero así fue. No, lo cierto es que hemos tenido encuentros muy bonitos. En Georgia, por ejemplo, pues buscando... Sí, cuéntalo tú. No, la familia de Suka, bueno, que dimos con ellos por casualidad, íbamos buscando para visitar unas plantaciones de té y dimos con, bueno, donde se cortaba el camino y había allí un barrizal y preguntando dimos con una familia con la que acabamos pasando el día entero con ellos, contándonos la historia del país, o sea, porque estaban todas las generaciones, estaban la abuela, estaban los padres, estaban los nietos. Fue muy bonito. Y fue muy bueno, o sea, la familia muy, muy acogedora y muy bonito. Pues bueno, y nos hincharon a vino, porque eso sí... Hombre, son súper alcohólicos. Pero total, o sea, es que eran las 10 de la mañana y estábamos ya bebiendo ahí cubanitos de vino. Era más fácil, era difícil conseguir leche en las tiendas, era más fácil encontrar las botellas de vodka que conseguir leche. Sí, es tremendo, la verdad. Oye, quería preguntaros, porque vais en un 4x4, comentabais que os gusta meteros en sitios remotos. ¿Cuánto de fácil es encontrar sitios remotos en Europa, no? Porque de repente piensas, está todo asfaltado o está todo desarrollado, ¿no? Incluso, no sé si hay muchos caminos potencialmente interesantes, está prohibido circular con el 4x4. ¿Cómo os organizabais para eso, buscar sitios remotos? Pues lo cierto es que sí que los hay. Al final es salirse un poco de las ciudades o de las poblaciones y meterte montaña arriba, y al final encuentras parajes increíbles. De hecho, Albania, por ejemplo, o Montenegro, pues fueron uno de esos países que nos ofrecieron unos pistas off-road tremendas. O sea que, y como esos pues se encuentran en Grecia también o en España mismo. La verdad que es salirte un poco de lo que es la zona de población y enseguida te ves en un paraje perdido en medio de la nada. Y además que es precisamente lo que a nosotros cada vez nos gusta más, perdernos, porque me acuerdo ahora mismo que estás contando lo de Albania, que íbamos y preguntábamos, por aquí, ¿cómo está la carretera esta? Que queríamos meternos, o sea, la carretera, la pista, y la gente le llamaba la atención y decían, pero ¿para qué van a ir para allá? O sea, ¿qué queréis visitar allí? Que a lo mejor no hay nada
que sea del otro mundo, que sea una atracción turística, pero nosotros simplemente estar en un lugar remoto donde hay tal vez un ganado con ovejas y poco más, pero estás al final en un cañón muy bonito, es lo que nos gusta, el perderte un poco por ahí. Sí, el perdernos un poco y a lo mejor buscar menos la atracción. Sí. Oye, y eso también supone un desafío, ¿no? A veces acabar en problemillas, en lugares de los que es difícil entrar y salir. ¿Os recordáis alguna, aparte de la rotura de chasis complicada con el 4x4? Bueno, a ver, aquí voy a contar una de América porque la verdad es que no supimos si íbamos a salir de esa o no íbamos a salir. Pero decidimos cruzar de Bolivia a Chile por lo que llamamos nosotros los territorios salvajes de Bolivia, atravesando el Salar de Uyuni y lo que llaman la Reserva Eduardo Aroa, pero claro, de repente nos perdimos, estábamos completamente perdidos. Varias veces nos perdimos. Eran 300 kilómetros y tardamos 7 días. Nos quedamos sin agua. Claro, allí no funcionaba GPS ni nada de nada. Entonces nosotros teníamos una idea de hacia dónde teníamos que ir, pero acabábamos perdidos cada vez que lo intentábamos y con una brújula nos íbamos medio indicando. Pero claro, ya llegó un momento en que la reserva de gasolina también se estaba agotando y la situación se estaba ya poniendo un poco tensa, en plan, bueno, ¿saldremos o no saldremos de esta? Porque es que estábamos en medio de la nada. Finalmente conseguimos salir, llegamos a un sitio donde había unas excursiones 4x4 que también atraviesan pues todas esas zonas, pero claro, ellos conocen y ellos pues van por unas rutas que son, digamos, más sencillas porque las conocen, obviamente. Y ni siquiera quisieron vendernos gasolina, o sea, estábamos y nos dijeron que nos sentían muchísimo, pero que no nos daban gasolina. Y la suerte es que teníamos una botella de pisco peruano, que es un vino peruano, y conseguimos al final, porque a los bolivianos también les gusta mucho darle, vendimos el pisco por unos cuantos litros de gasolina que nos ayudaron pues a salir de aquella y llegar a Chile. Jolín, vaya, de desesperación ahí total, casi. Sí. Eso fue al límite. ¿Quién conduce normalmente? ¿Hacéis turnos? Normalmente soy yo y no dejo... El manchego es difícil de quitarle el volante. No soy buen copiloto y disfruto y me gusta conducir. Entonces prefiero hacer... Porque Luisa hace otras muchas cosas. Entonces a mí me gusta... Voy más tranquilo de piloto que de copiloto. ¿Y qué reparto de tareas hacéis normalmente? ¿O cuáles son las responsabilidades de cada uno? Básicamente, yo las tareas mundanas y sucias y Luisa las tareas artísticas y creativas. Pero es así, ella ya le he quitado hasta la cocina y le he quitado también el friegue. Sí, porque la que cocinaba era yo, pero bueno, en principio fregaba yo, pero me decía que yo gastaba muchísima agua y que eso no podía ser. Obviamente lo entiendo porque nosotros tenemos que estar buscándonos la vida cada 3 días para conseguir agua. Con lo cual, si friega él, pues no dura 5. Aunque las cosas no estén tan... Obviamente, cuando le pasas el dedo se te queda una capita de grafo así en el dedo, pero bueno, no pasa nada. La limpieza es relativa. Siempre decimos que la limpieza es relativa. Y luego ya la cocina era lo que me quedaba y decidió quitármela porque, claro, yo me puse a escribir otra vez, dije, venga, vamos a escribir también sobre este viaje y tal, y entre escribir, las fotos, redes sociales... pues se iba mucho tiempo y dijo, venga, pues ya cocino yo también. Entonces, digamos que me tiene como una reina. No, pero ella lleva otro trabajo también muy importante, sobre todo escribir requiere constancia y requiere buen culo, como dicen algunos escritores, para tener sentarte y poder escribir y plasmar todas las aventuras y todas las vivencias. Entonces eso también necesita tiempo, pues yo no sirvo para eso, ella sí, entonces yo hago las otras tareas. ¿Dónde todo esto que vas escribiendo, Luisa, dónde se publica? ¿Se publica en algún sitio o solo a posteriori cuando publicáis los libros? Pues lo cierto es que tenemos una página web que se llama dosmanchegostrotamundos.com.
Y ahí la verdad que iba subiendo bastante hasta que dejé de subir. Esto es como todo se empieza y al final, pues bueno, yo iba escribiendo en mi documento Word y sí es cierto que aunque hay bastante información ahí, pues hay información que quedó pendiente y que luego pues un poco a posteriori del viaje pues se ha ido un poco puliendo para publicar este segundo libro. Ya, y luego también tenéis redes sociales y me gustaría preguntaros un poquito qué utilidad le veis, si es que tiene alguna, porque sí que veo que vais subiendo cosas. Sí, la verdad que, bueno, tenemos esta página web, tenemos un Facebook, lo que pasa es que, bueno, pues el Facebook ya digamos que a lo mejor se utiliza menos y tenemos un Instagram. Bueno, pues a ver, es una plataforma que al final pues nos ayuda un poco pues a difundir nuestro viaje. Digamos que la mayor intención de esta plataforma es ayudar a difundir nuestro viaje y sobre todo pues también ayudar a difundir un poco pues nuestros libros. Entonces, bueno, nos parece interesante, tampoco es que le dediquemos excesivamente tiempo, pero bueno, su tiempecito se lleva. Y para estar, también que nos dicen aquí a veces nuestras familias, están como más cerca, están... Sí, efectivamente. Yo creo que es un medio de difusión que actualmente pues está a la orden del día y yo creo que es interesante también para entrar en contacto con otros viajeros, para conocer un poco cosas de algunos de los países a los que vamos a visitar. Entonces yo creo que bueno, que es interesante el estar ahí, pero tampoco volvernos locos. Ya. Oye, Luisa, te pregunto a ti que eres la artista de la pareja y responsable, supongo, del libro, sobre todo, ¿qué ha sido más difícil? ¿Vivir el viaje o escribirlo? Porque supongo que has tenido que hacer bastante filtrado también de las experiencias y luego de escribirlas es complicado. ¿Cómo ha sido el proceso? A ver, vivir el viaje, estupendo. A mí la verdad es que lo del tema de ir escribiendo sobre lo que nos va pasando me gusta bastante. Lo difícil es el filtrado. El filtrado es lo complicado de decir qué quito, qué no quito, cómo lo pulo para que el lector, obviamente que no ha vivido lo que yo he vivido, pues sea capaz de adentrarse un poco en nuestra aventura. Entonces yo creo que eso es lo más complicado porque al final yo tengo 800 páginas y el libro, bueno, al final se ha quedado en 400, pero bueno, lleva muchas fotos. Entonces, y bueno, hemos conseguido reducir del anterior que fueron 600, con lo cual imaginaros el tomo. Imagínate el tomo. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil. Y bueno, este libro sobre todo ha tenido difícil ese final, ¿no? No es como el otro. En el otro conseguimos cumplir un sueño, nuestro objetivo, atravesar el continente americano. En este, pues bueno, nos tenemos que volver un poco con las orejas gachas, con una española que necesita urgentemente un quirófano y con esa tristeza un poco de no haber podido adentrarnos en esa Asia más profunda que era, digamos, la que más ansiábamos llegar. Estando a las puertas. Estando a las puertas de Irán. Entonces, pues bueno, decisión difícil. Sí, decisión difícil y también para la hora de escribir el libro, decisión, o sea, difícil final. Oye, estamos hablando de una rotura de chasis, estamos hablando de varios años de viaje. ¿Pretendíais financiarlo vendiendo tapas y eso no funcionó? ¿Con qué os financiáis o cómo sufragáis todos los gastos que un viaje largo conlleva? Pues no, esto también en este caso cuando salimos, eso sí salimos con la idea de las tapas, pero es verdad que también salimos muy abiertos a hacer prácticamente lo que sea durante el viaje para financiarnos y viajar el mayor tiempo posible. Y eso hemos hecho. En el verano anterior surgió un trabajo en Arabia, para mí, en Arabia Saudí, durante 2 meses y pico, 3 meses, y para allá que fuimos, recaudamos. Y qué bueno que además fue una aventura. Y que fue. Todo hay que decirlo, porque vivir en Arabia fue una auténtica aventura. Sí. Pues ya no solo el trabajo, que nos vino genial, pero vivir en un país... digamos tan desconocido, ¿no? Y donde todo es tan diferente, pues la verdad es que fue una aventura. Yo tengo que contar una anécdota porque esta me encanta. Lo de vernos negociando un collar de 400.000 euros
Eso no te pasa todos los días. Y acabar con una corona de 100.000 euros tampoco, que luego se me cae al suelo. Con lo cual... Y el vendedor pensando que lo íbamos a comprar. Cuéntame cómo ese... Oye, que bueno, es que eso es el presupuesto para varios años de viaje. ¿Qué hacíais negociando eso? Pues casi para toda una vida de viaje, pero bueno, de alguna manera nos vimos, porque cada vez que salíamos, nosotros vivíamos como en una especie de urbanización, que era una pequeña cárcel, digamos, para extranjeros, ¿no? Para los que trabajábamos allí. Y cada vez que salíamos era un poco una aventura. Y bueno, pues aquel día íbamos en busca de un mercado de pescado, pero acabamos en un mercado de oro. Y claro, cuando vimos en aquel escaparate como dice José Carlos, ¿no? Pero un chaleco antibalas. Un chaleco antibalas de oro, de diamantes, de tal. Dije, bueno, yo necesito saber cuánto vale este collar. Y entramos a la tienda a preguntarle a aquellos señores, todos vestidos de blanco, con el traje saudita. Y claro, enseguida pues se pusieron todos ahí expectantes y claro, salieron con nosotros a ver el collar. Y bueno, pues ahí empezó una negociación. Todo hay que decirlo, conseguimos un descuento de 80.000 euros, pero José dijo que lo sentía mucho, pero que el collar no me lo quedaba. No tenías calderilla, no tenías dinero en el bolsillo. Tenía calderilla. Entonces, claro, estos señores... Oye, José, ¿tú de qué trabajabais ahí? ¿Qué os llevó a Arabia? O sea, ¿qué trabajos se ofrecen ahí para los extranjeros? Pues allí fue para un proyecto para construir un campo de golf. Me llamaron. ¿Un campo de golf en Arabia? En el desierto, sí. ¿Cómo señor. Suena, eh? ¿Cómo suena? Y construirlo en pleno verano, a 50 grados. ¿Y tú tenías experiencia en eso? Sí, yo la verdad que lo que he trabajado básicamente es en construcción y mantenimiento de campos de golf. Por lo tanto, sí, conocía... Lo que pasa es que nunca había estado en el desierto, pero una experiencia nueva. No, y suena como un oxímoron, como algo imposible. O sea, un campo de golf que necesita regado constante, supongo, en pleno desierto. ¿Cómo fue la experiencia ¿Cómo ves el proyecto y cómo fue la experiencia de trabajar allí? Bueno, la experiencia al final fue buena. Yo me quedo con buenos recuerdos, pero es dura. O sea, las condiciones son duras. Porque las temperaturas de allí para trabajar en invierno en verano. Pero bueno, en invierno tampoco creo que haya mucha diferencia. Con muchísima gente, tampoco no cualificada, pero claro, lo hacía más difícil, fue dura. Pero vamos, tampoco... José Carlos. Yo me adapto muy bien a todo, soy muy todoterreno. Sí, somos adaptativos. Somos adaptativos. Y vamos, y volvería a hacerlo. Sí. Si nosotros es lo que decía antes de los trabajos, de la flexibilidad. Estamos muy abiertos a trabajar temporadas que te permiten también, para mí también es una forma de viajar, el vivir trabajando una temporada en un país te permite vivir las experiencias como esta que nos pasó con el collar, te permite conocer lo no tan bonito o la gente te cuenta también las cosas malas del país, incluso tú las sufres también al estar viviendo en el país y trabajando, o sea que todo, o por lo menos nosotros miramos el lado bueno más que el malo, que siempre lo hay, pero son experiencias que nos aportan y también, por supuesto, a lo que íbamos, o sea que llenamos la hucha para poder hacer haciendo lo que queremos, que es viajar. Y bueno, de hecho este verano pues nos hemos ido a Islandia, también nos ha surgido un poco pues de casualidad. Sí, como el de Arabia surgido. Como el de Arabia y bueno, pues hemos ido para Islandia y hemos estado trabajando allí 3 meses en un camping y la verdad que genial. Yo sinceramente creo que es una de las mejores maneras de viajar. Es verdad que, viajar y trabajar a la vez con trabajos remotos, como nómada digital, es una opción muy buena, pero para mí no acabas de conectar y de desconectar. En cambio, trabajar como temporadas breves o de 3 meses que te permiten conocer un país, te permiten ahorrar bastante y luego
viajar tranquilamente y no preocupándote por el trabajo, porque ya has ahorrado y tal, te permite disfrutar mucho más del viaje. Bueno, así es como lo veo yo. Sí, nosotros lo vemos igual. Es como digo yo, si trabajo, estoy trabajando, y si viajo, estoy viajando. Y aparte, en nuestro caso, nosotros no se nos da muy bien la tecnología como para hacer... Como vivir de esa... Y no son tampoco nuestras profesiones... Claro, sí. Muy digitales. Sí, digamos que no somos demasiado digitales. Somos de campo. Entonces yo creo que esta fórmula nos está gustando bastante. Sí es cierto que ha surgido un poco, en los 2 años ha surgido un poco así de improviso, pero la verdad que nos está gustando esta fórmula. Claro, porque de repente hablábamos del viaje de América como un sueño, como un viaje que tuvo un principio y un fin, y ahora estáis hablando de este viaje, o bueno, ahora estáis hablando de una manera de vida, una forma de vida. Ha cambiado, ¿verdad? O sea, de repente aquello fue algo acotado en el tiempo y ahora la idea, supongo, es seguir viajando. Sí, ahí has dado en el clavo, que a veces comparamos y el viaje de América y el libro de América con este viaje hasta el Cáucaso y este libro, pero la gran diferencia es la que tú has dicho precisamente. El viaje de América era un viaje con un principio y un fin, era un sueño que además lo conseguimos, y este es distinto, este es más una manera de una manera de vivir, que es viajando. Entonces, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tal vez al viajar así y al querer vivir viajando, tal vez vayas con más miedos de decir, es tu casa, no quieres que se rompa, no quieres que tienes más cuidado a la hora de meterte en sitios. Tienes, no miedo, pero más... Eres más cauto, cauto. Con lo cual nos hemos dado cuenta de la diferencia en el viaje de América. No había límites ni fronteras, vamos, nos metíamos por donde fuera, daba igual cómo acabara la camioneta americana, y aquí hemos sido un poquito más cautos, con lo cual hemos decidido que para el próximo, que empezaremos pues en un mes aproximadamente, porque después de presentar el libro ponemos rumbo a nuestro próximo destino, hemos decidido que sea un viaje en vez de un modo de vida, con lo cual vamos a ir a saco. Sí, a disfrutarlo ahí intensamente, a pensar nada más en el día a día. Y oye, aquí está quedando claro 2 cosas. Una, que tenemos que hacer otra entrevista para hablar del viaje americano, porque aquel fue un viaje importante, un cambio de vida, dejar los trabajos. Bueno, hay muchas cosas que me gustaría hablar de ese viaje, y ahora por cuestiones de tiempo no nos va a dar. Y otra, me gustaría preguntaros por este viaje que acabáis de mencionar, que si no recuerdo mal va a ser por el continente africano. ¿Qué nos podéis avanzar un poquito? Ponernos los dientes largos. Sí, señor. Si no pasa nada, sobre el día 25 de octubre, aprox, queremos poner rumbo a África, y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo suyo, obviamente, es recorrer el continente africano, nos encantaría, pero bueno, también nos hemos dado cuenta de que uno hace planes y luego la vida se encarga de poner los patas arriba, con lo cual vamos a coger un ferry que nos lleve hasta Marruecos y de ahí vamos a ir descendiendo hasta donde lleguemos. Esa es... Pero tenemos ya muchas ganas, ya se está cocinando. Tenemos muchas ganas, y con el nuevo formato que tenemos de la española africana, como la hemos bautizado ya con apellido, la española africana, pues con una tienda de techo arriba, va a ser un vehículo muy ligero, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues tendremos eso, un vehículo con todoterreno, con tienda, con una pequeña ducha para ducharnos y perfecto para recorrer el continente africano. ¡Buah! Qué aventuraza. La verdad es que ya sabéis, ¿no? Yo recorrí África con ICIAR durante un año de mochileros y siempre se me quedan un poquito esas ganas de recorrer otros países y otras zonas, o incluso algunas que visitamos en transporte propio, que creo que es como más se disfruta ese continente. Así que, bueno, tengo muchas ganas de saber cómo os va. Para los oyentes que estén ahora con ganas de saber, ¿cuál es ¿nos recordáis la página web y las redes sociales donde cuando podáis iréis colgando cositas?
Sí, nos podéis encontrar como Manchegos Trotamundos en las redes sociales y nuestra página web es dosmanchegostrotamundos.com. Y ahí también supongo que se puede conseguir el libro que estáis publicando. Sí, lo mejor es que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales y, hombre, lo pondremos en algunas librerías a la venta, pero para conseguirlo, pues lo mejor es, eso sí, a través de contacto con nosotros directo. Bueno, genial. También pondré los enlaces que acabáis de citar en la descripción del podcast para que todo el mundo pueda acceder a ellos fácilmente. Y nada, pediros, así para acabar, alguna anécdota, alguna que esté en el libro, una más de cierre así que nos queráis compartir para cerrar el programa de hoy. De este último libro, de este viaje por Europa, estoy pensando. A ver, ¿Tú? No, tú. No, tú. De este libro, pues yo creo que la aventura de darnos una ducha en Albania, ¿no? Con Nico, madre Con mía. Nico. Necesitábamos una ducha desesperada y bueno, no había manera de encontrar un sitio. Finalmente dimos pues con una especie de hostal en el poblado donde estábamos, regentado por Nico, todo un personaje. Y bueno, pues lo de darnos una ducha fue una auténtica aventura porque aparte de que casi nos congelamos, casi nos matamos, no había agua caliente, había estalactitas en todas las tuberías, este hombre se empeñó y aunque tardó no sé cuántas horas, no sé si fueron 5 o 6 horas. Más testarudo que yo. Más testarudo que el mancebo, consiguió que nos diéramos esa ducha de agua caliente en Albania. Entonces, pues nos quedamos, como siempre hemos dicho, con la gente, con esa gente que al final pues te ayuda, esa gente que hace que tu viaje sea inolvidable. En este caso a Nico. Bueno, pues enviándole un agradecimiento, un recuerdo a Nico desde aquí, que no creo que nos escuche, pero bueno, nunca se sabe, el karma está por ahí en el aire. Os quiero dar las gracias por vuestro tiempo. Enhorabuena por la nueva publicación, que sé lo difícil que es rematar, escribir un libro de un gran viaje y una forma de vida como la que estáis llevando. Muchísima suerte para el viaje africano y si os parece, quedamos ahí un poquito pendientes pues para hacer una nueva entrevista hablando de ese viaje, bueno, por el continente americano. ¿Qué os parece? Pues Por supuesto. Encantados Claro, porque, sí. porque hay mucha molla en el continente americano y en nuestro viaje. Entonces, encantados. Un placer, Pablo. Y gracias a ti. Y muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad. Un placer, ya sabéis, me caéis súper bien y estoy súper a gusto hablando con vosotros. Igualmente. Hasta pronto. Un abrazo. Venga, un abrazo. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.